Estamos enlazados en este momento con mi compañero Armando Guzmán, corresponsal de este espacio informativo en la ciudad de Washington, porque finalmente esto es un tema que ha trascendido, por supuesto, no solamente al estado de Texas y al área donde ocurrió una tragedia, quizá la peor tragedia en la historia de las tragedias de migrantes en la Unión Americana. Por lo pronto vamos contigo, Armando, porque Estados Unidos y México están admitiendo una política migratoria fallida luego de lo ocurrido la tarde de ayer allá cerca de San Antonio, Texas. Armando, estamos enlazados contigo, te escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, buenas tardes. Efectivamente, es la peor tragedia en la historia de San Antonio y es la peor tragedia que yo recuerdo de migrantes. Y te voy a decir, a pesar de ser una tragedia, esto llega precisamente a tiempo. Porque si los presidentes de México y Estados Unidos se van a reunir el 12 de julio, entonces esto tiene que ser parte de lo que México abogue por sus connacionales y por sus migrantes aquí, que es algo que no ocurre frecuentemente. Y tú date cuenta del peligro que hay en este tráiler cuando en realidad toda la caja está sellada y cuando fuera del tráiler hay aproximadamente 100 grados de temperatura Fahrenheit, que son 40 y tantos grados de temperatura centígrados, y esto sube con un tráiler cerrado a 125 grados y no tienes manera de respirar. Este es el tipo de cosas que ocurren. Ahora, Pepe, hay que decirlo también, porque todos los días vemos muertes en la frontera y todos los días vemos el contrabando de gente que entra y sale a pesar de las altas temperaturas. Este tráiler fue encontrado a solamente una milla o dos de distancia del Highway 37 que va desde la frontera con México por el centro, pasa por Texas y llega hasta Minnesota. Entonces, en ese largo trayecto hasta el norte del estado de Minnesota, en el centro de los Estados Unidos, hay muchas paradas en donde se va dejando toda esta gente. Y eso se sigue haciendo porque Estados Unidos no ha querido resolver este problema porque al final de cuentas es una situación de mano de obra barata. Ahora, date cuenta de dónde están los números. Llevamos hasta ahorita, Pepe, 1.530.000 aprehensiones de gente que ha tratado de entrar sin documentos a los Estados Unidos. 1.530.000. Y vamos apenas en el sexto mes. En todo el año, el 2021, en los 12 meses, hubo 1.730.000. Entonces, ya casi estamos ahí y faltan todavía 6 meses más. Podría haber nuevamente récords. Y el alcalde de San Antonio el día de hoy se refería a la cuestión de los trabajos. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos continúe habiendo tal cantidad de empleos y que se sigan aislando y no se sigan poniendo a disposición de gente que quiere trabajar? Y entonces este círculo vicioso continúa toda su racha. Un dato más que te va a interesar. El Departamento de Seguridad Nacional es el que está a cargo de toda esta investigación y es el que está a cargo de inmigración. Bueno, desde el gobierno de Obama, hace 6 años, no hay un comisionado de inmigración a cargo de la política migratoria de los Estados Unidos. Y el último que había, que es un sheriff, y que hoy le envió una carta al presidente Biden declinando continuar siendo el candidato, porque en el Congreso no le han hecho caso, no ha pasado por las audiencias de confirmación, y entonces el hombre está diciendo, muchas gracias, yo no voy a perder más el tiempo con esto. Y seguimos en 6º año sin un comisionado de inmigración. Entonces, ¿cómo vamos a tener una política migratoria cuando ni siquiera hay quien la coordine o quien la inicie o quien la empuje ante las autoridades de Estados Unidos, Pepe? Hay un asunto muy delicado porque en el clima de esta tragedia no falta el que aprovecha la circunstancia de carácter político en este clima preelectoral. Va a haber elecciones congresionales, legislativas en noviembre. Se va a renovar la Cámara de Representantes, se va a renovar una parte del Senado de los Estados Unidos y en este momento republicanos y demócratas están en la disputa. El gobernador de Texas, Greg Abbott, es republicano, fuerte adversario, opositor desde luego al presidente Joe Biden, a quien luego de conocerse la noticia de esta tragedia la está utilizando con fines políticos al acusar al presidente Biden por su política de fronteras abiertas. Dijo Greg Abbott inmediatamente después de conocerse la magnitud de lo ocurrido, en lugar de mostrar solidaridad, preocupación y disponer de recursos
para llevar a cabo una investigación a fondo, para entender por qué ocurrieron las cosas y proceder en consecuencia para hacer justicia. En lugar de ello, utilizó esto como una bandera política. Aquí estamos viendo qué tanto la política prevalece por encima incluso de lo humanitario, de la empatía, de la búsqueda de aclaración y de justicia, Armando Guzmán. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y no hay nadie mejor que lo diga que tú. Porque además, date cuenta que este mensaje de Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, que entre otras cosas quiere ser candidato presidencial en el 2024, él metió este tuit cuando apenas iban 42 muertes y le culpó al presidente de estas 42 muertes. Porque del Partido Republicano ha estado viendo que que el talón de Aquiles de esta administración, por indolente y por muchas otras razones de este gobierno de Joe Biden, no se han ocupado de la cuestión migratoria. Entonces ellos creen que metiéndole miedo a los estadounidenses y diciéndoles que hay una política de puertas abiertas y que cualquiera se puede meter y que cualquiera puede terminar en este país y que eso es un riesgo de la seguridad de los norteamericanos o de los estadounidenses, entonces esto ganan puntos. Y ese tema, el de inmigración, es el que ellos quieren manejar en noviembre cuando estemos cerca de las elecciones precisamente del Congreso. Entonces, todo esto es lo que está en juego. Por eso es que Greg Abbott y muchos otros están haciendo esto. Y por eso es que vamos a ver en los próximos meses seguir apretando este tornillo de la cuestión migratoria. Podría ser que si el presidente de México viene el día 12 de julio y habla a nombre del pueblo de México y habla a nombre de los migrantes que están aquí, podría ser que entonces hubiera algún empujón mucho más fuerte para que el gobierno de Estados Unidos haga algo finalmente. Porque te voy a decir, en el Congreso no lo hacen porque están acostumbrados a tener mano de obra barata y eso nadie lo quiere quitar. Y en el momento en que empiecen a multar a los estadounidenses que contratan a indocumentados, ese día se va a acabar todo eso. Pero eso no existe en las leyes, Pepe. Muchas gracias, Armando, por tu colaboración, tu análisis y esta crónica. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Armando Guzmán. Sí, va a ser tema central, tema prioritario. El asunto migratorio agravado, claro, por el tema de esta tragedia. Ha habido